En la historia devienen personajes singulares que destacan por su acción. John Ruskin es uno de ellos, pues su pensamiento tenía sin duda una naturaleza estética. Formado en una familia burguesa sin apremios económicos, tuvo el tiempo para reflexionar con respecto a lo crítico que era su mundo, a la fealdad imperante producto de esta revolución industrial que tugurizaba a la clase trabajadora y que en definitiva hacía paupérrimas las condiciones de vida de las grandes ciudades. John Ruskin fue un alma estética. Su concepción de belleza fue tan importante al punto de querer transformar al mundo, a la sociedad y al ser humano para hacer un mundo más bello. Para él, la fealdad que imperaba en su mundo, en su época, era producto del desvío de la meta y del camino de la humanidad. Por tanto, solamente a través de la belleza, de la práctica, de la estética, era posible retornar a la armonía con la naturaleza. El pensamiento de John Ruskin prácticamente está en las antípodas del pensamiento de Viollet-le-Duc. Mientras Viollet-le-Duc se tomaba libertades idealistas para sus restauraciones arquitectónicas de los monumentos antiguos, John Ruskin era un conservacionista ortodoxo. Profundamente enamorado de Venecia y su estética muy particular, sugiere que en realidad el monumento debe cumplir su vida útil y cuando necesita demolerse no hay más remedio, pero se opone terminantemente a la restauración intervencionista al estilo Viollet-le-Duc. Para él, agregar elementos nuevos en restauraciones es un sacrilegio que debe evitarse a toda costa. Por eso John Ruskin, que tenía formación artística y arquitectónica, fue un crítico de arte, pero también fue un sociólogo, un filósofo y también, por qué no decir, un político. Ruskin abogó por una doctrina de la no intervención en los monumentos históricos. Cuando un edificio debe ser necesariamente demolido, a esto Ruskin le llamaba la digna muerte de los monumentos. Esto para él era autenticidad en la arquitectura. Cualquier intervención en la restauración era apócrifa y por lo tanto carente de todo valor. Cuando digo que pone al arte como idea arquetípica superior a todas, implica que para él la historia debe ser narrada a partir del arte y de ahí que esos monumentos no pueden ser intervenidos. A modo de ejemplo, para ilustrar el pensamiento de Ruskin, y si pensamos en el incendio de 2019 de la Catedral de Notre Dame de París, según el criterio de Ruskin, debería dejarse como está y no reconstruirse, o sea, que lo que está perdido, perdido está. La aguja no retornaría, la techumbre de techos a dos aguas, no recuperable y quizás visitar a esta catedral como una ruina y no como un templo vivo. Ese era el criterio conservacionista de Ruskin. Pensemos, por ejemplo, en algunas reconstrucciones como el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que obviamente fue un pabellón temporal y que cuando se construyó duró solamente lo que duró la exposición en Barcelona, pero que en la posmodernidad se pensó en reconstruirlo por la importancia que tenía este pequeño edificio en la historia de la arquitectura contemporánea. Bueno, este tipo de conceptos para Ruskin eran inadmisibles. Y de ahí que hay muchos críticos de arquitectura y de arte que se opusieron a esta reconstrucción del pabellón de Mies van der Rohe. Pero lo cierto es que hoy por hoy esa reconstrucción, que según Ruskin es apócrifa y quizás poco digna de ser como tal, está
como mudo testigo de un tiempo glorioso del movimiento moderno y que aún hoy podemos visitar y darnos cuenta del alcance del concepto de arquitectura moderna de Mies. Para él, habría que ser sincero cuando uno interviene un edificio. Y si no se cuenta con elementos, no hay que inventarlos o imaginárselos, sino simplemente obviarlos. John Ruskin escribió más de 250 publicaciones, pero quizás su libro más célebre sea Las 7 lámparas de la arquitectura. Ruskin llama lámparas a los preceptos que todo artista, todo diseñador, todo arquitecto debe obedecer para tener una creación pura. La primera lámpara es el sacrificio, el esfuerzo en construir, en edificar, en erigir el monumento. Y este principio es importante, pues todo artista debe ser consciente que las grandes realizaciones no se hacen sin esfuerzo. La segunda lámpara es la verdad, o sea, la autenticidad de la arquitectura. La arquitectura debe responder a la naturaleza, la textura de sus materiales y ser fiel a su tecnología constructiva. También un edificio es verdadero, es auténtico cuando refleja su función interna. La tercera lámpara que todo diseñador debe tener presente es el concepto de poder, el concepto de monumentalidad, ya que todo edificio jerárquico, sea religioso, civil o gubernamental, debe tener preponderancia sobre el resto de la ciudad. La monumentalidad es una herramienta para lograr reflejar ese poder. La cuarta lámpara es la belleza. Y en esto Ruskin indefectiblemente recurre a orígenes platónicos de su concepción de belleza, ya que para él la belleza es un arquetipo que preexiste en la naturaleza y que el ser humano debe imitar. Por eso la belleza se consigue, según Ruskin, abstrayéndose de la realidad, pero sobre todo conservando las proporciones armónicas que utiliza la naturaleza para expresar su plasmación. La quinta lámpara es la vida del hecho construido, del hecho plasmado, pues en realidad esta está sujeta a las leyes de la naturaleza: nacimiento, desarrollo, vejez y muerte. Por tanto, la vida útil de un hecho plasmado implica también ser natural. La sexta lámpara es la obediencia, y en el caso de la restauración de un edificio se debe estudiar minuciosamente los criterios seguidos por el autor. Por tanto, no se puede innovar. Ser obediente es ser fiel al creador y saber que los egos que un diseñador actual puede tener y querer plasmar su firma no deben primar. Se debe ser humilde y es por eso que se debe ser fiel. Uno debe actuar con fidelidad debido a que la obediencia es un medio eficaz para no desvirtuar un monumento antiguo. La séptima lámpara es la memoria que guarda el monumento antiguo, que es fiel testigo de una época y de un sentir humano. Y eso es un legado, una huella que llega hasta el presente y que trata de comunicar a quien está viviendo el hecho artístico en sí, para que le dé datos de ese otro tiempo histórico trascendente. Sin duda que para Ruskin la arquitectura era la reina de las artes, pues comunicaba en su espacio todo el sentir de una época. Y a juzgar por la conservación de los monumentos antiguos, la arquitectura es la que prevalece con respecto al resto de las artes, que llegan muy mutiladas o en absoluta decadencia a nuestro tiempo. Ruskin decía: la arquitectura no es solo técnica de construcción, también es arte. Es el arte que dispone y adorna a los edificios levantados por el ser humano para el uso que sea, de modo que la visión de ellos contribuya a su salud mental, poder y placer. Como crítico social a la era industrial,
bregaba por volver al artesanado, volver a dignificar el trabajo manual y dejar de lado el trabajo industrial en serie que ocasionaba grandes perjuicios a la clase trabajadora. Por lo tanto, no tuvo más remedio que rememorar la gloria de las cofradías de artesanos. Por tanto, Raskin es un valedor de dicho trabajo artesanal, pero por sobre todas las cosas es un valedor de la filosofía idealista que inspiró a cada una de las cofradías medievales que llevaron adelante la plasmación de los grandes monumentos de esa época. Para él no solo era importante conocer la técnica de construcción, los secretos del oficio, sino tener una moral elevada en los integrantes de cada hermandad. Promovió entonces la validación de artistas emergentes como William Turner, o quizá también inspiró a los pintores prerrafaelistas. Reconocía en Rafael y en Miguel Ángel grandes pintores de su época, pero que en definitiva habían ocasionado un perjuicio al arte, debido a que pintaban mayores detalles en sectores que en otros, dejando de lado la esencia misma del arte. Por tanto, promovió la concepción de pintores anteriores a Rafael, de ahí el movimiento prerrafaelista. Raskin señala a estos pintores prerrafaelistas como la esperanza artística del Reino Unido. Podemos ver en estos pintores prerrafaelistas grandes exponentes del siglo XIX del arte, como por ejemplo John Millet, Dante Gabriel Rossetti, William Hunt y otros pintores relacionados a esta hermandad prerrafaelista como Edward Bernard Jones. Sin duda que también la influencia recae en Frederick Leighton o James Archer. Lo importante a destacar del pensamiento raskiniano es la ética con la cual encarar el diseño, la creación artística. Y eso tiene una profunda huella de arquitectura sagrada. Te dejo reflexionando sobre este tema, sobre las 7 lámparas de la arquitectura, sobre la intervención conservacionista de Raskin, y la seguimos en la próxima clase.